Nuestro país hoy sufre un estado de cosas prácticamente jamás vistas. Si usted me va a hablar de los actos de corrupción del gobierno Duque para atrás hasta Simón Bolívar, ninguno de esos actos de corrupción le da ni a los tobillos a lo que estamos observando de manera descarada en este desgobierno nefasto del asqueroso Petro. Y de manera clara también hay que decir que la corrupción no tiene ideología, no es ni de derecha ni de izquierda. Y es una frase de cajón, también hay que decirlo. Pero no hemos visto una confabulación entre fiscal general de bolsillo, la que tenemos hoy, Luz Ariana Camargo, una marmota dormida, encargada y muy preocupada por proteger el entorno del aguamaciento Petro, pero no para actuar en derecho y para defender a los colombianos, porque se están robando los recursos de los colombianos, hasta de ella misma, pero no le interesa, porque ella está pagándole el favor a Petro. Pero esa confabulación entre ella y Petro, reunirse a solas, y una defensa férrea del jefe de la banda en favor de esa cantidad de sindicados, de gente cuestionada, ministros. A uno le da ganas de trasbocar cuando escucha esos audios, cómo hicieron toda esa trama para saquear los recursos, para desviar contratos, para delinquir. No hemos visto un presidente jamás, nunca he visto ni a Duque, ni a Santos, ni a Uribe, ni a Pastrana, ni a ninguno de que para atrás, defendiendo a los corruptos, no. Pero este señor, este Petro, lo hace de manera descarada y aprovechándose de la gente ignorante, gente sin ninguna estructura política, una cantidad de gente allá amontonada, como boqueando allá, bostezando allá en Buenaventura, una cantidad de gente allá, escuchando las mentiras de ese señor. Es que eso es vergonzoso. Como remostrando el hambre para que le den una limón, entonces aplaudiendo a ese infernal personaje mentiroso, a ese embaucador. Se están robando el país, lo están saqueando, el jefe de la banda protege a los delincuentes que están allí, es aliado de la fiscal, el país debe levantarse. El país tiene que reaccionar, el país tiene que despertar y los militares ayúdenos, por favor, a liberarnos de esta plaga malnacida. Defiendan ustedes la Constitución, el imperio de la ley, el territorio y los ciudadanos. No sean sumisos ante ese sinvergüenza que tiene una banda que saquea el país y está entregando a la nación colombiana al hampa de las mafias matonas y asesinas de las FARC y del ELN. El concejal Daniel Briceño hace un recuento excepcional aquí. Y lo quiero presentar, que esas informaciones contundentes, claras, con mucho argumento, hay que presentarlas a la opinión pública por todos los medios. Escuchemos. En medio del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y del testimonio que ya todos vimos en Noticias Caracol de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, hay, más allá de la gravedad del asunto, hay varias reflexiones, pero sobre todo varias revelaciones y pruebas que nosotros hemos conseguido, las cuales queremos dárselas a conocer en este video. Recordemos que en medio de todo lo que dijo Olmedo López, acusaciones, señalamientos a congresistas y demás, Olmedo López señala algo que es muy grave, y es que había un dispositivo, un escenario de corrupción entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y además el Congreso de la República para cambiar votos en favor de las reformas del presidente Gustavo Petro de congresistas por contratos que se direccionaban a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a ciertos municipios y ciertas organizaciones territoriales que, según Olmedo López, se ordenaron y demás dependiendo de la importancia del congresista. Entregar unos contratos dirigidos para unos municipios específicos con intermediarios en los municipios o contratistas a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión. Lo que dice Olmedo López es que hubo un cónclave de varios ministros, entre los cuales se encontraba el ministro de Hacienda y el ministro del Interior y el señor director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, que hoy es director nacional de inteligencia, en donde se le ordenó a Olmedo López repartir
contratos a ciertos municipios para favorecer congresistas, para que esas grandes reformas que iban a cambiar el país pues fuesen aprobadas en el Congreso de la República. El cónclave son varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido donde ellos tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, los cambios en ella, o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Ese es el cónclave, el que yo llamo cónclave. Lo que dice Olmedo López, por ejemplo, es que para el departamento de Arauca, más específicamente en el municipio de Saravena, se destinaron 34.000 millones de pesos, ojo, 34.000 millones de pesos en contratos en Saravena, Arauca, dice él, que se ordenaron para beneficiar allí a una congresista. Pero lo grave de esto de Saravena, Arauca, es que Olmedo López señala y dice que estos contratos se habrían ido a beneficiar a la guerrilla del ELN, este grupo terrorista, para que estos no se levantaran, o más bien para que se volvieran a sentar en la mesa de negociación y para que el proceso de paz total no quedara en riesgo. Pues bien, nos pusimos a revisar, ustedes saben que nosotros revisamos todos los temas y efectivamente, miren, encontramos que para las fechas que Olmedo López habla y dice, sí se destinaron esos 35.000 millones de pesos en Saravena, Arauca. Miren, en total desde septiembre del 2023 hasta el 21 de diciembre del 2023 se destinaron para Saravena, para el departamento de Arauca, 39.000 millones. Pero ojo a esto, Olmedo López dice que hubo una reunión de ese cónclave, de esa reunión de ministros donde se ordenó darle esos contratos y que esa reunión había sido el 15 de diciembre. Pero ojo a esto, el 21 de diciembre, es decir, 6 días después del cónclave, se destinan 35.000 millones de pesos. El señor Sneider Pinilla, ese subdirector que está también investigado y que está en un principio de oportunidad, destinó para Saravena, Arauca, esos 35.000 millones de pesos. Esto es muy llamativo porque concuerda con la versión de Olmedo López. También dice el señor Olmedo López que para el municipio de Cotorra, en el departamento de Córdoba, se habrían destinado 46.000 millones para favorecer a algunos congresistas allí. Nos pusimos a revisar y a investigar y efectivamente encontramos que en Cotorra, en el departamento de Arauca, se destinaron 46.000 millones de pesos. Miren, interventoría técnica, jurídica y financiera para obras de emergencia, primer contrato, ojo a esto, también el 21 de diciembre de 2023, es decir, 6 días después del cónclave que fue el 15 de diciembre, un primer contrato por 2.226 millones de pesos y un segundo contrato también recursos destinados para Cotorra por 44.522 millones también el 21 de diciembre. Es decir, con las pruebas que nosotros estamos consiguiendo se está probando que lo que Olmedo le dijo a la Corte Suprema de Justicia es completamente cierto, o más bien coincide. Pero también dice Olmedo López, según esto, que para el Carmen de Bolívar se destinaron 11.700 millones para favorecer otros congresistas. Nos pusimos a buscar el Carmen de Bolívar y efectivamente, mire estas coincidencias de la vida. También el 21 de diciembre se destinó un primer recurso por 11.045 millones de pesos y otro por 650 millones. Es decir, redondeado son 11.700 millones de pesos que el señor Olmedo López pues dice que se destinaron a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Estas pruebas que nosotros tenemos acá las vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía, porque es cierto lo que el señor Olmedo López está diciendo ahí, no sé en el fondo qué más habrá, pero lo que nosotros podemos comprobar con nuestras bases de datos y nuestra investigación es que esos contratos y esos dineros efectivamente sí se destinaron. Ahora,
Aquí lo que hay que comenzar a analizar es qué congresistas se beneficiaron de eso, y en ese trabajo estamos con nosotros. Porque por ejemplo encontramos que la alcaldesa de Cotorra en el departamento de Córdoba pues es del Partido Liberal, partido que le ayuda al presidente Gustavo Petro en todo, y el alcalde de El Salado en el departamento de Bolívar es del Partido Conservador, es decir, el partido que ha estado con el presidente Gustavo Petro votando absolutamente todas las reformas o haciéndose a veces de que hace oposición, pero realmente está con el gobierno. Entonces quería mostrarles y quería hacerles esta introducción a este escándalo que estamos demostrando nosotros con documentos que vamos a poner en conocimiento de las autoridades, pero sobre todo hacerle un llamado aquí al petrismo, que ahora está muy indignado porque dicen que es que les filtraron un video de Olmedo López para dañar al gobierno, como si lo grave fuera que el video hubiese salido a la luz y que esto se filtrara a los medios de comunicación, cuando lo grave aquí es el fondo del asunto, y es que esos 90.000 millones de pesos que se habrían destinado, según Olmedo López, por parte y ordenado por parte del ministro de Hacienda para comprar congresistas, sí se ven reflejados en los municipios que el propio Olmedo López ha estado señalando según nuestras propias bases de datos. Robaron más de 1 billón pa'l agua de la Guajira, tanta promesa de cambio resultó siendo mentira. Hubo plata en maletines a las espaldas de él, la tortura de una nana y la muerte de un coronel. El cambio llegó, de pillos y de caudillos. El cambio llegó, pero cambio de bolsillo. Euclides Torres Trujillo, Besaile Julián Bedoya, pa' pagarle sus favores le tocó raspar la olla. Hay plata que entró a campaña, pero nadie registró, y su hijo lavando plata, menos mal que no lo crió. Al sistema de salud, que ya venía dañado, lo terminó de matar por terco improvisado. Nos hablan de golpe blando y de una constituyente, y así excusan el saqueo para distraer a la gente. El cambio llegó,